los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Bueno, va a ser rápida la prédica, porque más que estar bla, 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 es tener esa conciencia de la Escritura, qué tan importante debiera de ser. Les decía en la mañana que el don de discernimiento y el don de sabiduría son muy parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? En que el don de discernimiento es analizar, trata de entender las cosas, pero el don de sabiduría es cómo hacerle, cómo aplicar lo que yo ya analicé, es llevarlo a la práctica. Entonces lo mismo es, yo puedo estar leyendo la Escritura 1 y 1000 veces, pero si no lo llevo a la práctica, si no creo lo que este libro dice, de nada me sirve creer, de nada me sirve venir, sería una religión más. Tendríamos un espíritu religioso y es lo que Dios menos quiere, un espíritu religioso, sino que tengamos un espíritu que ame a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, va a ser algo rapidito, pero lo que quiero es que sea lo más práctico y esa importancia que tiene la Escritura. Vamos a hacer leer o hacer hincapié en 2 versículos, el 2 y el 3. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, o como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Vamos a hacerle caso ahorita a sus 2 versículos y voy a preguntar, ¿por qué es importante meditar o susurrar la palabra de Dios en nuestra boca? Bueno, ya que estamos hablando de un tema de mucha importancia y los efectos que ésta puede traer a nuestra vida, David era un apasionado por la ley de Dios, ya que a través de ella Dios le enseñaba. Encontraba dirección, tenía consuelo y descanso. Básicamente buscaba el corazón de Dios a través de la ley. ¿Sí? Ese es el chiste de la Escritura, que la Escritura nos va a hablar del corazón de Dios. Todo autor de libros siempre te va a hablar de un tema en particular, ¿sale? Ya sea de biología, de matemáticas, de ciencia, de novela, etcétera, te va a hablar desde su opinión, desde su perspectiva. Vamos desde el corazón, te va a decir lo que piensa también. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro, básicamente estarías leyendo lo que hay en la mente del autor, lo que hay en el corazón del autor. Eso hace que tú, cuando estés leyendo un libro, conozcas qué es lo que el autor piensa, qué es lo que el autor cree. Lo mismo es con la Escritura. Cuando yo voy a la Escritura, en realidad estoy yendo al corazón de Dios. Estoy buscando qué es lo que Él quiere. Claro que como rey tenía otra guía. ¿Cuál era? El Espíritu Santo, quien llevaba a David a través de los libros de Moisés. No tan solo tenía al a la ley como guía, sino también tenía el instructor de la ley, era el Espíritu Santo. Entonces también eso quiere decir que yo, para poder entender mejor el corazón de Dios, tengo que acudir al Espíritu Santo, porque es el que me va a llevar. Decíamos en la mañana
en 1 Corintios que el Espíritu Santo me muestra aún lo profundo de Dios. Entonces, si quiero ir a escudriñar más el corazón de Dios, tengo que acercarme más al Espíritu Santo. ¿Conozco el corazón de Dios? Sí, a través de la Biblia. Pero ¿conozco la profundidad del corazón de Dios? No, sino solo a través del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que nos lleve a las profundidades del corazón de Dios. Y así nos evitaremos de tantos problemas, de tantas tragedias y de tantos, ¿por qué si Dios es tan bueno pasa esta situación? Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 119. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Fíjense lo que está diciendo. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Siempre estaba David pensando en ella, meditando en ella. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores o maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Fíjense, David tenía maestros, claro que sí, pero ¿quién le enseñaba más? La Biblia. La Biblia le enseñaba más que el mismo maestro. Y déjenme decirle que los maestros de David en ese tiempo no eran cualquier persona. Era el sumo sacerdote, el que estaba cerquitita de Dios. Era la autoridad espiritual. Pero inclusive dice, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque medito en tus palabras. ¿Quieres ser sabio, hermano, hermana? Medita en la palabra de Dios. 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y hablar de viejo no es hablar de una persona que ya tiene 90, 100 años, sino también entiéndase una persona que ha estado toda la vida escudriñando la Escritura, que es una eminencia en la Escritura. Pero inclusive de aquí dice, más que los viejos he entendido. ¿Qué importancia tiene que nosotros estudiemos, meditemos en la Escritura? Si así, con la pura ley, David era entendido, era sabio y amaba tanto la ley, imagínense nosotros, que tenemos directamente acceso al Espíritu Santo, que tenemos un acceso al Padre y que tenemos una colección o la colección completa de la Escritura. David hasta cierto punto nada más y únicamente tenía los 5 libros de Moisés, nada más. Y uno que otro libro por ahí que se estaba medio moviendo, pero hasta ahí, no llegaba más. No tenía pues ni primera de Samuel, ni segunda de Samuel, no tenía reyes, no tenía los profetas, no tenía nada. Pero sí tenía 2 cosas. Tenía la ley y tenía el Espíritu Santo. Eso quiere decir entonces que si David pudo conocer el corazón de Dios, ¿por qué nosotros no? Si David se gozaba en la ley, ¿por qué nosotros no gozarnos al leer la palabra? ¿Por qué no disfrutarla? Cuando dice la Biblia, gózate en la presencia de Dios, que muchas veces en vez de gozarnos le hacemos, sí, Señor, estoy bien gozoso, estoy alegre, Padre Santo. Y David estaba bajo un régimen, entre comillas, que era autoritario, la ley. Y si David se gozaba en ese tiempo, ¿cuánto más nosotros que estamos en la gracia, que tenemos libertad a la presencia de Dios? David no la tenía, nosotros sí. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener el corazón de David, o la disposición que tenía David. Primero, aprendemos, conoces el corazón de Dios a través de la palabra escrita. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Siempre David estaba, Señor, ¿cómo te voy a agradar el día de hoy? ¿Qué mandamiento tengo que aprender? ¿Cómo tengo que aprenderlo? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida?
¿Estoy creyendo nomás por creer? ¿O tengo fe para desarrollar ese mandato? Por ejemplo, en hebreo, la palabra para ley significa Torah. Está de aquel lado, que quiere decir enseñanza, instrucción, y viene de la raíz maestro o derribar. ¿Sí? Es lo que significa en hebreo. Pero de este lado tenemos otra cosita que significa temor. ¿Sí? Y temor quiere decir asombro o maravillas. Pero quiero que vean las letras hebreas. ¿Se parecen? ¿Son idénticas? Sí, son idénticas, son igualitas. ¿Qué significa yara? Entonces, ¿qué nos quiere decir estas palabras? ¿Qué me quiere decir? Que a través de la ley o de la enseñanza que Dios nos dio, podemos entender su temor, sus maravillas, y a través de ella podemos derribar muros, gigantes, vencer el pecado, vencer todo. ¿Por qué? Porque yo a través de la Biblia voy a entender qué es lo que Dios quiere. Conozco el corazón de Dios. Les decía, si en un momento, si este libro yo no lo tuviera, ¿cómo entendería el temor de Dios? Si no lo leo, ¿cómo entiendo el temor de Dios? ¿Cómo sé que va a hacer maravillas en mi vida? Por eso es importante estar leyendo, meditando, ¿qué es lo que me está diciendo? No te digo que salgas a la calle con la Biblia debajo del brazo. No. Muchas veces hay personas que somos muy religiosas, la traemos aquí y cuando la ocupamos, pues la sacamos. Pero muchas veces damos de bibliazos o hablamos, pero no disfrutamos, no vivimos lo que estamos comunicando o lo que dice este libro. Muchas veces transmitimos información, pero no transmitimos la experiencia de esa información. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Sí, que aprendamos la información, pero que también transmitamos, que vivamos esa información. Por eso no hablamos del sistema de salvación, sino del sistema de sujeción y victoria cuando medito en ella. De eso estamos hablando. De por qué la Biblia es tan importante en nuestra vida y qué es lo que puede producir en nuestra vida. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué momento me va a salir bien las cosas? ¿Y por qué me van a salir bien las cosas? Porque estoy meditando en la palabra de Dios, porque estoy conociendo y recibiendo la ciencia de Dios. Lo que les decía hace ratito, estoy conociendo el corazón de Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él pide. Padre, ¿tú quieres que tus hijos, quien tiene hijos o nietos, quieres que tus hijos te amen por amor o por temor? A ver, ¿quién quiere? Yo me gusta que me teman. Levanta la mano. ¿Por qué? Porque es más benéfico, es más bonito, es más placentero que te amen precisamente por amor, porque les nace, que en vez de una imposición. Lo mismo es aquí con Dios. Sí, te doy mi palabra para que aprendas cómo amarme, para que aprendas cómo discernir las cosas. Por eso te la doy, para que me conozcas y no andes diciendo una u otra cosa, o estés creyendo una u otra cosa. No, aquí está mi corazón, es lo que está diciendo. Por eso le decía en la mañana, para un judío le puedes quitar tú todo, pero no le puedes quitar la ley, porque se muere, porque es su todo. ¿Por qué? Porque está conociendo el corazón de Dios. Y lo mismo debiera de ser con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el corazón de Dios. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? No por la obediencia, sino por el beneficio que va a traer al momento de estar guardando.
¿Cuál va a ser el beneficio? Que voy a ser bendecido. Esa es la bendición. Que voy a ser bendecido al momento en que esté guardando. Punto 2. Seré abundante, tendrás bendición, te irá bien. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a surcos de riego que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Los efectos de meditar en la palabra de Dios nos traen grandes bendiciones. Primero, seremos plantados en un huerto de riego. ¿Qué es un huerto de riego? ¿Alguien ha trabajado en plantíos o en cosas así? ¿Por qué? ¿Qué beneficios hay? Así es. Ahora, lo primero en los huertos de riego es darle agua a la planta. Si no recibe agua, no crece, no hay nada. ¿Sí? La Biblia precisamente te está llevando a Jesús. El que tenga sed, venga a mí. ¿Tienes sed? Venga, cómprame a mí y va a ser gratis el agua. Pero ven a mí y va a ser gratis. Entonces quiere decir que hay gente que te puede vender el agua. Hay gente que te puede dar otro tipo de calidad de agua. Fíjate, hay gente que no te da agua, te da otras cosas. Y el agua que te da Dios es un agua limpia, pura, fresca, con nutrientes. Y es gratis. Entonces, lo primero es que vamos a ser plantados en un huerto. Pero fíjate, quiero que pongas mucha atención. Seremos plantados, es decir, que Dios te va a agarrar del lodo cenagoso y te va a poner en un lugar especial. En un lugar donde hay. Pero es Dios quien lo está haciendo, no eres tú. ¿Sí? Es la acción. Dios, ¿qué hace? Te quita de acá y te pone en un lugar mejor. ¿Sí? Esa es la primera acción. ¿Qué es lo que hace Dios? Te pone en un lugar mejor, donde hay. 2. Al ser cuidado por el agricultor, ahora puedo dar fruto en tiempo y forma sin que haya plaga en mi vida. ¿Cómo cuidan los agricultores las plantas, los aguacates, la zarzamora, los arándanos, los higos? ¿Cómo los cuidan? Como la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque es dinero, es inversión, cuesta. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ok, yo sé que tú eres especial, te agarro de acá, te pongo en mi huerto especial y te empiezo a cultivar. Te empiezo a poner agua, empiezo a ponerte abono. ¿Por qué? Porque yo sé que tú vas a ser grande, vas a llevar fruta en abundancia. Te empiezo a poner abono y te empiezo a poner más cosas. ¿Para qué? Para que lleves y tengas fruto. Es lo que está haciendo Dios, no tú, es Dios. C. Su hoja no se marchita porque estás plantado en un lugar de abundancia. ¿Cuál es el fundamento? Lo veíamos como hace 15 días. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál debería de ser nuestro fundamento? Cristo. Ese es el asunto. Que todo eso ocurre porque primero estás cimentado, plantado en Cristo. Les decía hace como 15 días, una vida que no está arraigada en Cristo o cimentada en Cristo está destinada al fracaso. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Una vida que no tiene a Jesús como cimiento está destinada al fracaso y va a fracasar. Porque los cimientos donde uno generalmente se puede apoyar son débiles. Pero cuando venimos al huerto de Dios, Él sabe dónde ponernos. Él sabe cómo cultivarnos. Él sabe qué podarnos y nos puede doler. Esa es la actitud ahora que yo tengo que tener. D.
Todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque todo lo que ahora yo voy a hacer va a prosperar. Porque estará nutrido en un lugar donde hay provisión, estará fortalecido gracias a la provisión y sabe que el dueño está con él. Ese es el chiste. Porque sabe el dueño que está con él. Porque sabes, o tienes que saber, o vivirlo, que Dios está contigo. No tan solo de oídas, sino que lo vivas. Y es lo que Dios quiere, que lo vivas. Día a día, constante. No cada vez que se me ocurre, no cada vez que vengo a Él, así cada venida de obispo, no, es día a día, porque día a día soy regado, día a día soy trasplantado, día a día el Señor me está abonando. Y cuando yo ya estoy maduro, cuando ya estoy crecido, entonces puedo dar fruto. Mira, Señor, me cuidaste. Mira, Señor, permanecí firme. Mira, Señor, este es el fruto que hay. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en ti. Entonces puede dar fruto. Pero esto es importante porque sabemos que Dios está con nosotros. Podemos dar el fruto. Porque conocemos el corazón de papá. Por eso. Porque yo conozco el corazón de Dios. Si no lo conociera, ¿de qué se serviría? De nada. Y yo sé que tanto ustedes como yo tenemos varios testimonios muy buenos de impacto, de dónde nos sacó y qué es lo que estuvo haciendo Dios. ¿Pero por qué? Porque conocemos el corazón de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la promesa? Hay promesa ahí. ¿Cuál es la promesa? Voy a estar en paz. Voy a estar tranquilo. Que se acaba el mundo, que se acabe. Que tengo deudas, está bien. Que me está yendo mal, ok. Pero dice: guardarás en completa paz. Esa es la promesa. El Señor te va a guardar en completa paz. ¿Cuándo qué? Cuyo pensamiento en ti está perseverando. Dios es mi proveedor. Dios es mi estandarte. Dios es mi juez. Dios es mi guía. Por la sangre de Cristo soy limpio y soy perdonado. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. No más por eso, por ese chistecito. Confía a la persona porque conoce que no le va a fallar. Eso es lo que está pasando. Quien está conociendo a Dios cada día, quien disfruta de la presencia de Dios, es porque sabe que Dios no le va a fallar. Eso es lo que pasa ahí. Por eso vive confiado, por eso está confiado, porque sabe que Dios tiene el control de todo. No es lo que yo vea, sino es qué plan tiene Dios en esa circunstancia a la cual yo estoy pasando. Por eso dice: cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No vivamos dudando, vivamos disfrutando de la presencia de Dios. ¿Cómo te sientes cuando confías? Por ejemplo, pagaste la luz y vives confiado de que ya pagaste la luz, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes después de que la pagas? Tranquilo, ¿verdad? Así como, ya pagué. O cuando pagas el predial o cuando pagas una deuda, después de que la pagas, ese es el asunto. Después de que la pagas, ¿cómo te sientes? O sea, ahí está todo uno tranquilo. Esa es la actitud que debemos de tener siempre. ¿Viene el problema? Estoy tranquilo. Oh, hermano, es que es difícil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero fíjate lo que está diciendo inclusive: guardarás en completa paz. Esa es la promesa. ¿Sí? Esa es la promesa, guardar en completa paz. No dice que vas a sentir miedo o terrores, pero dice que a pesar de esos ataques del maligno, tú vas a estar en paz, tranquilo. Por eso,
no vivamos dudando. Al contrario, vivamos disfrutando de la presencia de Dios. ¿Se puede? Sí se puede. Claro que se puede. Pero te demanda madurez. Te demanda crecimiento. Eso sí es demandante. Pero que se puede, claro que sí se puede. ¿Qué pasa cuando no conozco el corazón de Dios por la Escritura? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Número 1, nada de lo que hago prospera. Yo les decía, ¿puedo yo leer este libro de Génesis, Apocalipsis? Y decir, no, pues está padre, está chido. Pero si no conozco el corazón del autor, de nada sirve. Pues nada de lo que hago va a prosperar. Porque no conozco el corazón de Dios. 2, los frutos no se dan y empiezo a marchitarme. 3, yo mismo decidí desplantarme de la bendición que Dios tenía para mí. ¿Recuerdan el versículo 2 que les decía, y será como árbol plantado? ¿Sí? Y les decía que es Dios quien te agarra y te pone en ese lugar donde hay bendición. Pues aquí es, yo personalmente me quito y me voy a otro lado. Yo mismo lo decido. Cuando empiezo a dudar, cuando no creo, cuando no ejerzo fe, me estoy desplantando y desarraigando de un lugar donde me está diciendo Dios, aquí hay fe, arráigate en la fe. Aquí hay esperanza, arráigate en la esperanza. Aquí hay misericordia, arráigate en la misericordia. Pero cuando tú te desplantas, ¿a dónde te vas a ir? ¿A qué otro lugar te puedes ir mejor? Que sea mejor. Por eso la gente luego dice, no, es que Dios me abandonó, es que Dios no me ama, es que Dios, ¿dónde está Dios cuando pasó esta situación? No. 4, por un desconocimiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Les decía, porque yo cuando conozco la ley de Dios estoy conociendo el corazón del autor. Conozco la intención, conozco sus motivos. Y los motivos de Dios son para bendecirte, para guiarte, para instruirte, para que madures, para que seas bendecido. Por eso, hermanos, no dudemos de Dios. Al contrario, si el Señor nos quitó de un lodo, del lodo cenagoso, de lo peor del mundo, y nos trasplantó en un lugar donde va a haber fe, donde hay misericordia, donde hay promesas, quédese ahí y eche raíz ahí. ¿Es difícil, hermanos? Sí, pero por eso tiene el Espíritu Santo. Para eso tiene la Escritura, para eso tiene la oración, para eso tiene una iglesia, para que pueda estar fuerte y firme. Vamos a orar.